Descubrí su verdad enterrada en la oscuridad. Los hombres que vendieron a mi Sara como mercancía ahora prosperan en Prescott. Dejaron su diario para que se pudriera en una cueva. Pero el desierto preserva secretos. Y yo preservo promesas. El invierno de 1862 fue cuando conocí a Sarah Blackwood. Yo trabajaba como carpintero en Santa Fe. Ella había llegado con su padre desde Boston. El señor Blackwood había aceptado un puesto como médico del pueblo. Recuerdo la primera vez que vi a Sarah. Estaba en la plaza del pueblo. El sol de la tarde iluminaba su cabello castaño. El territorio de Nuevo México era un lugar duro en aquellos días. La guerra civil apenas comenzaba a afectarnos. Los apaches defendían sus tierras con fiereza contra los colonos, y los bandidos aprovechaban el caos. Pero en medio de todo esto, Sarah era como un respiro de aire fresco, educada, refinada, con una determinación que no había visto en ninguna mujer del oeste. Su padre me contrató para construir estanterías en su consultorio. Cada mañana, Sarah traía café mientras yo trabajaba. Hablábamos de libros, de sueños, de los lugares que queríamos conocer. Ella dibujaba paisajes del desierto con un talento extraordinario. Yo tallaba pequeñas figuras de madera para ella. El señor Blackwood no aprobaba nuestra amistad al principio. Un simple carpintero no era suficiente para su hija. Pero con el tiempo, mi negocio creció. Conseguí contratos para construir varias casas en Santa Fe. Incluso hice trabajos para el gobernador del territorio. Mi reputación como artesano honesto se extendió. Cortejar a Sarah fue como aprender un nuevo oficio. Cenas formales con su padre, paseos supervisados por la plaza, cartas que escribía con sumo cuidado, revisando cada palabra. Pero valía la pena. Sarah tenía una forma de ver el mundo que me fascinaba. Admiraba la belleza en las cosas simples, el movimiento de las nubes, los colores del desierto al atardecer, la textura de la madera bajo mis manos. En 1875, después de casi 2 años de cortejo formal, pedí su mano en matrimonio. Tenía 30 años, Sarah 23. El señor Blackwood había fallecido el invierno anterior de neumonía. No tenía familia que pudiera oponerse. Sarah aceptó con lágrimas en los ojos. Recuerdo que nos sentamos bajo un álamo cerca del río. Planeamos nuestra vida juntos bajo las estrellas de Nuevo México. Para entonces había ahorrado suficiente dinero para comprar tierras en Arizona. El territorio de Arizona prometía oportunidades. Nuevos asentamientos surgían cerca de Prescott. La plata y el cobre atraían a mineros y comerciantes. Compré 80 acres de tierra fértil cerca del Río Verde. Construí una casa con mis propias manos. 3 habitaciones, un porche amplio. Incluso planté un pequeño huerto para Sarah. La última vez que la vi fue en marzo de 1877. Sarah debía quedarse en Santa Fe un mes más. Tenía que vender la casa de su padre y recoger sus pertenencias. Contraté a un guía recomendado para que la escoltara hasta Arizona cuando estuviera lista. Su nombre era Malcolm Reed, un hombre de aspecto respetable que conocía bien la ruta. Había trabajado como explorador para el ejército durante años. Reed llegó a Santa Fe a finales de abril. Sarah me envió un telegrama. Partirían el 1 de mayo. El viaje duraría aproximadamente 2 semanas. Preparé todo para recibirla. Compré muebles nuevos. Contraté ayuda para terminar el granero. Incluso encargué semillas de flores desde California para que Sarah pudiera tener un jardín como los que tanto admiraba en los libros. El 15 de mayo pasó sin noticias. No me preocupé demasiado. Los viajes en diligencia a menudo sufrían retrasos, tormentas de arena, ruedas rotas, cruces de ríos complicados. Pero cuando llegó el 20 de mayo sin señales de Sarah, cabalgué hasta Prescott para preguntar si alguien había visto a Reed o a mi prometida. Nadie los había visto. Telegrafié a Santa Fe.
me confirmaron que Sarah y Reed habían partido, según lo planeado. Con un nudo en el estómago, contraté a 3 hombres para buscarla. Recorrimos la ruta entre Santa Fe y Prescott durante semanas. Cerca del Cañón del Diablo encontramos los restos de una diligencia quemada, pertenencias esparcidas, señales de lucha. Un comerciante que pasaba por la zona nos dijo que había sido un ataque apache. Común en esos días, el ejército había encontrado cuerpos días antes. Los habían enterrado allí mismo. No quise creerlo. Los apaches atacaban diligencias. Era verdad. Pero algo no encajaba. Las pertenencias de valor seguían allí. Los apaches se llevaban todo lo útil. Además, las huellas alrededor no correspondían con los patrones de ataque que conocía. Durante meses cabalgué con patrullas del ejército. Visité rancherías apaches con intérpretes. Ofrecí recompensas por cualquier información. Nadie sabía nada de una mujer blanca de Boston, o al menos eso decían. El sheriff de Prescott me recomendó aceptar la realidad. Las autoridades declararon a Sarah oficialmente muerta en diciembre de 1877, víctima de un ataque indio, uno más de los muchos colonos que perdieron la vida en la expansión hacia el oeste. Pero yo no podía aceptarlo, no sin pruebas, no sin ver su cuerpo. Durante los siguientes 15 años me convertí en un hombre diferente. La carpintería quedó olvidada. Me hice rastreador, cazador de recompensas. Aprendí los caminos del desierto, las lenguas de los pueblos nativos, los secretos de supervivencia que solo los viejos exploradores conocían. Mi cabello se tornó gris, mi piel se curtió bajo el sol implacable, pero nunca dejé de buscar. Y entonces, hace 3 semanas, todo cambió. Seguía el rastro de un puma que había estado atacando el ganado cerca del rancho Matthews. Era un trabajo como cualquier otro, una forma de ganar dinero mientras continuaba mi búsqueda interminable. El animal me llevó hacia el norte, hacia las tierras que los apaches consideraban sagradas, hacia el Cañón del Diablo. El cañón tenía mala reputación incluso entre los nativos. Decían que los espíritus inquietos vagaban por sus profundidades, que la tierra allí estaba maldita. Supersticiones. Pero incluso yo sentía algo extraño en ese lugar. Un silencio demasiado profundo, una quietud antinatural. El rastro del puma desapareció cerca de una formación rocosa. Me disponía a regresar cuando noté algo inusual. Una abertura entre las rocas, demasiado regular para ser natural. La vegetación la había ocultado durante años, pero las recientes lluvias habían erosionado parte del terreno. Atar mi caballo a un mezquite cercano me llevó solo unos momentos. Con la escopeta en mano me acerqué a la abertura. Podía ser una cueva apache o un escondite de bandidos. En cualquier caso, la precaución era necesaria. La entrada era estrecha, apenas lo suficiente para que un hombre pasara agachado. El interior olía a humedad y tierra, a años de abandono. Encendí una antorcha improvisada. La luz reveló una cueva más profunda de lo que esperaba, y señales de ocupación humana, restos de fogatas antiguas, latas oxidadas, botellas vacías. Alguien había usado este lugar como refugio. Hace mucho tiempo, la cueva se extendía varios metros hacia el interior de la montaña. En la parte más profunda, un derrumbe había sellado lo que parecía ser otro túnel. Estaba a punto de marcharme cuando vi algo que me heló la sangre. Una silla de montar, vieja, cubierta de polvo, pero reconocible. Tenía grabadas las iniciales M.R. Malcolm Reed. Con manos temblorosas examiné el objeto. La silla había sido abandonada hace años. Junto a ella encontré alforjas de cuero. El tiempo las había endurecido, pero aún conservaban su contenido. Documentos, mapas, un revólver oxidado y un pequeño libro encuadernado en cuero azul.
Lo reconocí al instante. Lo había comprado para Sara en Santa Fe, un diario, para que registrara sus impresiones del viaje a nuestra nueva vida, para que documentara nuestros primeros días juntos en Arizona. Me senté en el suelo polvoriento de la cueva. Abrí el diario con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvanecida en algunas partes, pero la letra elegante de Sara seguía allí. Sus palabras, su voz. Las primeras entradas describían su emoción por el viaje, sus esperanzas para nuestra vida juntos, su confianza en Reed como guía experimentado. Pero a medida que avanzaba, en la lectura el tono cambiaba. 3 días después de salir de Santa Fe, Reed desvió la diligencia de la ruta principal. Dijo que había recibido informes de ataques apaches en el camino habitual. Sara escribió sobre su inquietud, sobre cómo el comportamiento de Reed se volvió extraño, distante. Al 5.º día, Reed detuvo la diligencia en un cañón aislado. Allí los esperaban 3 hombres, hombres que Sara describió con detalle, uno alto con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, Thomas Whelan, un hombre corpulento con barba roja, Edward Conroy, y un mexicano delgado al que llamaban Vargas. Reed había vendido a Sara. La había traicionado por $200 en oro. Las siguientes páginas estaban manchadas, con lágrimas, con sangre. Sara describía cómo la llevaron a esta cueva, cómo la mantuvieron prisionera durante días, sus planes para venderla a un burdel en México, la forma en que hablaban de otras mujeres, de otros viajeros traicionados. No era la primera vez que Reed hacía esto. Era parte de una red de traficantes que operaba en los territorios, aprovechando la falta de ley, la distancia entre asentamientos, la facilidad con la que las personas desaparecían en el desierto, sin dejar rastro. Las últimas entradas eran diferentes, desesperadas. Sara había enfermado, fiebre, debilidad. Los hombres discutían sobre qué hacer con ella. No valía la pena transportarla en ese estado. No podrían venderla así. La última página contenía solo unas pocas líneas, temblorosas, apenas legibles. Mi querido Josiah, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que te amé hasta mi último aliento. No fueron los apaches. Fue la codicia de hombres que se hacen pasar por civilizados. No busques venganza, busca justicia. Te esperaré en la otra vida. Tu Sara. Pasé horas en esa cueva, leyendo, releyendo, hasta que memoricé cada palabra, cada detalle, hasta que el sol se puso y la oscuridad me envolvió. Sara no había muerto en un ataque apache. Había sido traicionada, vendida como mercancía, abandonada a morir cuando enfermó, y los responsables habían quemado la diligencia. Habían esparcido pertenencias para simular un ataque. Habían engañado a todos. Salí de la cueva con el diario contra mi pecho. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Las estrellas brillaban indiferentes sobre el desierto. El mundo seguía igual, pero yo había cambiado para siempre. Pasé los siguientes días investigando los nombres, las descripciones, pregunté en cantinas, en oficinas de telégrafos, en estaciones de diligencia. Seguí el rastro de estos hombres a través de los años. Y descubrí algo que me heló la sangre. Estaban vivos, todos ellos, y prósperos. Malcolm Reed ya no era un simple guía. Se había convertido en Malcolm Reynolds, un respetado comerciante de Prescott, dueño de una tienda en la calle principal, miembro del Consejo Municipal, un pilar de la comunidad. Thomas Whelan era ahora sheriff en un pequeño pueblo al norte de Phoenix, un hombre de ley, respetado por mantener el orden, por proteger a los inocentes. Edward Conroy había invertido en minas de plata. Era propietario de 2 salones en Tombstone. Un hombre adinerado que aspiraba a la política territorial. Y Vargas, Diego Vargas, controlaba el transporte de mercancías entre Arizona y la frontera con México. Tenía conexiones con funcionarios de ambos lados, hombres respetables, hombres de negocios,
hombres de ley, construyeron sus vidas sobre la sangre de mi Sara, sobre la sangre de quién sabe cuántas otras almas inocentes. Regresé a mi cabaña en las montañas, la que había construido después de vender la casa que preparé para Sara. Me senté frente al fuego, con su diario en mis manos, con su última petición resonando en mi mente. Pero en este territorio, en este tiempo, entre estos hombres, la justicia no existía para gente como Sara, para gente como yo. Solo quedaba la venganza. Mi dolor se transforma en resolución. Durante 3 días no comí, no dormí. Me quedé sentado frente al fuego moribundo. El diario de Sara sobre la mesa. Sus palabras grabadas a fuego en mi mente. 15 años de búsqueda. 15 años creyendo que había sido víctima de la violencia apache, cuando todo el tiempo los verdaderos salvajes vestían trajes y sonreían en las calles de Prescott. El 4.º día me levanté. Me afeité la barba que había llevado durante más de una década. Me miré en el espejo agrietado que colgaba en la pared. Un extraño me devolvió la mirada. Un hombre de 53 años, con el cabello gris, con arrugas profundas talladas por el sol y el dolor, con ojos que ya no conocían la paz. Abrí un baúl que había mantenido cerrado durante años. Dentro estaba mi traje de boda, el que nunca llegué a usar. Lo sacudí. Estaba amarillento. Olía a tiempo y recuerdos, pero aún me quedaba. Me vestí lentamente como si me preparara para un funeral o para una boda, quizás para ambos. Tomé los ahorros de mi vida, $476, el pago por años de trabajo como rastreador, como cazador, como hombre que vagaba por el desierto persiguiendo fantasmas. Los enrollé y los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi Winchester modelo 1873 seguía en buen estado. La había mantenido limpia, lista, como si siempre hubiera sabido que algún día la necesitaría para algo más que cazar animales. Junto a ella, mi Colt Peacemaker. La ironía del nombre no se me escapaba. Paz, lo único que ya no buscaba. Pero no sería suficiente. No para lo que planeaba hacer. Estos hombres no eran bandidos comunes. Eran respetables, tenían conexiones, protección. No podía simplemente dispararles en la calle y esperar salir con vida. O peor aún, ser ahorcado. Antes de completar mi misión, necesitaba un plan, necesitaba paciencia, necesitaba convertirme en alguien más. Guardé el diario de Sara en mi bolsillo. Ensillé mi caballo, una yegua baya que me había acompañado durante los últimos 5 años, y cabalgué hacia el este, hacia New México, hacia un hombre que conocí durante mis años de búsqueda, un hombre que me debía un favor. James Blackwell había sido un falsificador en San Luis, uno de los mejores, hasta que un trabajo salió mal y tuvo que huir al oeste. Lo encontré medio muerto en el desierto, lo salvé, lo ayudé a establecerse con un nuevo nombre en un pequeño pueblo cerca de Albuquerque, donde ahora trabajaba como fotógrafo, un oficio perfecto para un hombre con su talento para los detalles. El viaje me llevó 6 días, 6 días de soledad, de planificación, de conversaciones silenciosas con Sara bajo las estrellas del desierto. Le pedí perdón por haber tardado tanto, por no haberla protegido, por lo que estaba a punto de hacer. Blackwell se sorprendió al verme. Habían pasado 3 años desde nuestro último encuentro. Me invitó a su casa, una modesta construcción detrás de su estudio fotográfico. Le conté todo, el diario, los hombres, mi decisión. No me juzgó, no intentó disuadirme. Solo asintió y me sirvió un vaso de whisky. Me quedé con él 2 semanas. Durante ese tiempo, creó una nueva identidad para mí, Joseph Keller, un inversor de San Francisco, con cartas de recomendación, referencias bancarias,
todo lo necesario para ser creíble en los círculos a los que pertenecían mis objetivos. También me enseñó cosas útiles: cómo caminar como un hombre de negocios, cómo hablar como alguien acostumbrado a ser escuchado, cómo vestir, cómo comportarme en situaciones sociales, cómo esconder un cuchillo en la manga y, lo más importante, cómo no despertar sospechas. Mientras Blackwell trabajaba en mis documentos, yo perfeccionaba mi plan, estudiaba mapas de Prescott, de Tombstone, leía periódicos locales, aprendía sobre los negocios de mis objetivos, sus rutinas, sus debilidades. No sería rápido, no sería fácil, pero sería completo, sería definitivo, sería justicia disfrazada de venganza, o venganza disfrazada de justicia. Ya no distinguía la diferencia. Cuando dejé Albuquerque era un hombre diferente. Joseph Keller cabalgaba un caballo negro recién comprado. Vestía un traje a medida. Llevaba un reloj de oro en el bolsillo y una determinación fría en el corazón. Mi primer destino sería Prescott, donde todo comenzó, donde Malcolm Reed, ahora Reynolds, había construido su vida sobre la muerte de mi amada. Reservé una habitación en el Hotel Grand, el mejor de la ciudad. Pagué por adelantado una semana, dejé propinas generosas, hice preguntas casuales sobre oportunidades de inversión, sobre hombres respetables con quienes hacer negocios. El nombre de Malcolm Reynolds surgió naturalmente, un comerciante próspero, un hombre visionario, alguien con quien cualquier inversor querría asociarse. Esa noche observé su tienda desde la ventana de mi habitación, una construcción de 2 pisos en la calle principal, con un letrero elegante: Reynolds & Co., mercancía fina. Luces brillaban en el segundo piso, donde sabía que vivía, donde dormía tranquilo, sin pesadillas, sin remordimientos. Lo vi salir a cenar, un hombre de unos 60 años, cabello canoso bien recortado, traje impecable, saludando a todos a su paso, sonriendo, como si tuviera derecho a la felicidad, como si no hubiera vendido a una mujer inocente por $200. Podría haberlo matado esa noche. Tenía mi revólver, tenía la oportunidad, pero eso no sería suficiente, no para Sarah, no para mí, no. Malcolm Reynolds no merecía una muerte rápida. Merecía perderlo todo, como yo lo había perdido todo. Merecía ver su mundo desmoronarse, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que polvo y recuerdos amargos. Al día siguiente me presenté en su tienda. Joseph Keller, inversor, interesado en expandir negocios hacia Arizona, buscando socios locales de confianza. Me recibió con una sonrisa, con un apretón de manos firme, sin reconocerme, sin ver al carpintero de Santa Fe, al hombre cuya vida había destruido por $200 miserables. Y así comenzó mi venganza, no con un disparo, no con sangre, sino con una sonrisa y un apretón de manos. La tienda de Reynolds era impresionante. 2 pisos de mercancía fina importada de San Francisco y Chicago, telas, porcelana, muebles, todo lo que los nuevos ricos de Prescott deseaban para imitar la vida en el este. Me mostró cada rincón con orgullo, hablando de sus humildes inicios, de cómo había llegado a Arizona como un simple guía, de cómo había ahorrado cada centavo para construir su imperio comercial. Mentiras. Cada palabra era una mentira construida sobre huesos enterrados en el desierto. Le hablé de mis supuestos negocios en San Francisco, de mi interés en invertir en el territorio, de las oportunidades que veía en Prescott. Reynolds escuchaba con atención, con avaricia apenas disimulada en sus ojos. Le propuse una sociedad, una expansión de su negocio, nueva mercancía, una sucursal en Phoenix, una inversión sustancial que duplicaría sus ganancias en un año. Aceptó cenar conmigo esa noche para discutir los detalles, en el restaurante del Hotel Prescott House,
el más exclusivo de la ciudad, donde los hombres importantes cerraban tratos importantes. Esa tarde visité al banquero local, Herbert Wilson, un hombre pequeño con anteojos redondos y una desconfianza natural hacia los extraños. Le presenté mis credenciales, mis cartas de recomendación falsificadas por Blackwell. Le hablé de mi interés en Reynolds. Wilson se mostró cauteloso al principio, pero cuando mencioné la posibilidad de depositar una suma considerable en su banco, su actitud cambió. Me confirmó que Reynolds era un cliente respetable, un pilar de la comunidad, un hombre de negocios ejemplar. Le pedí discreción absoluta sobre mi visita, sobre mis preguntas, sobre mis intenciones. Wilson asintió con complicidad. Los banqueros entendían la importancia del secreto en los negocios. La cena con Reynolds fue agradable. Comida fina, vino importado, conversación educada sobre el crecimiento de Prescott, sobre las oportunidades en el territorio, sobre el futuro brillante que nos esperaba. Le presenté mi propuesta en detalle, una inversión de $5,000 para expandir su inventario, para abrir una sucursal, para convertir Reynolds & Co. en la tienda más importante del territorio. Sus ojos brillaban con codicia, con ambición, con la misma avaricia que lo había llevado a traicionar a Sarah 15 años atrás. Firmamos un acuerdo preliminar, escrito por mí, revisado por él con cuidado, un documento que parecía beneficiar a ambos, pero que contenía cláusulas ocultas, detalles que Reynolds en su entusiasmo no notó, o decidió ignorar. Le entregué un depósito de $500, como muestra de buena fe, como anzuelo para el pez que ya había mordido. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en su sombra, en su confidente, en su socio. Conocí a su esposa, una mujer 20 años menor que él, Marta, con joyas, caras y una sonrisa practicada. Conocí a sus amigos, hombres de negocios, políticos locales, el juez Robertson, el editor del periódico, y poco a poco, pieza por pieza, comencé a desmantelar su vida. Primero fueron rumores, susurrados en el salón, en la barbería, en las mesas de póker, rumores sobre problemas financieros en Reynolds & Co., sobre deudas ocultas, sobre prácticas cuestionables. Luego, documentos, falsificados con maestría por Blackwell antes de mi llegada. Notas promisoras, contratos dudosos, evidencia de tratos con contrabandistas, colocados estratégicamente donde el banquero Wilson podría encontrarlos, donde el juez Robertson podría verlos. Mientras tanto, mantuve mi fachada, mi amistad con Reynolds, mi interés en nuestra sociedad. Incluso aumenté mi inversión, otros $500, para acallar sus crecientes preocupaciones, para mantener su confianza mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La pieza final llegó 3 semanas después de mi llegada a Prescott. Una carta, enviada desde Tucson, escrita por un abogado inexistente, sobre una investigación federal, sobre tráfico de personas en los territorios, sobre testigos que habían sobrevivido, que habían identificado a Malcolm Reed, ahora Reynolds. La dejé donde su esposa pudiera encontrarla, donde sus preguntas serían inevitables. Esa noche, Martha Reynolds abandonó Prescott, con las joyas de la familia, con $5,000 del banco, con el dinero de mi supuesta inversión, dejando solo una nota para su marido, una nota que hablaba de traición, de vergüenza, de secretos imperdonables. Al día siguiente, el banco cerró las cuentas de Reynolds. Herbert Wilson, temeroso de verse implicado, actuó con rapidez, con severidad. Incautó la tienda como garantía por préstamos supuestamente impagos. El juez Robertson, preocupado por su propia reputación, se distanció públicamente de su antiguo amigo. El Consejo Municipal pidió la renuncia de Reynolds.
El periódico publicó un artículo sobre las acusaciones, sobre la investigación, sobre la desaparición sospechosa de su esposa. En una semana, el imperio de Malcolm Reynolds se desmoronó. Su reputación, su negocio, su matrimonio, su posición social, todo lo que había construido durante 15 años, todo por lo que había vendido a Sarah. Lo encontré en la habitación trasera de su tienda vacía, bebiendo whisky barato directamente de la botella, con la ropa arrugada, con la mirada perdida, con la carta del abogado inexistente en la mano. No me reconoció al principio, solo vio a Joseph Keller, su socio, su última esperanza. Me senté frente a él, saqué el diario de Sarah de mi bolsillo, lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos se fijaron en la cubierta azul, con confusión al principio, luego con reconocimiento, finalmente con miedo. Me quité las gafas que había usado como parte de mi disfraz. Me pasé la mano por el cabello. Dejé que me viera, realmente me viera. Josiah Kane, el carpintero de Santa Fe, el hombre cuya prometida había vendido por $200. El color abandonó su rostro. La botella cayó de sus manos temblorosas. Sus labios formaron palabras que no llegaron a pronunciar. Le dije que sabía todo, sobre Sarah, sobre la cueva, sobre Whelan, Conroy, Vargas, sobre las otras mujeres, los otros viajeros. Le conté cómo había encontrado el diario, cómo había pasado 15 años buscando la verdad. No negó nada, no podía. El peso de sus crímenes lo había aplastado finalmente. Le expliqué lo que había hecho, cómo había destruido su vida pieza por pieza, cómo todo lo que amaba había desaparecido, cómo se había convertido en un paria, en un sospechoso, en un hombre sin futuro, exactamente como yo durante 15 años. Saqué mi revólver, lo coloqué sobre la mesa, junto al diario. Le dije que tenía 2 opciones: esperar a que los federales llegaran, enfrentar un juicio, la horca probablemente, o tomar el camino fácil. Me levanté. Le dije que tendría su respuesta en su conciencia, que yo ya había hecho lo que había venido a hacer, que el resto dependía de él. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias en el hotel, escuché un disparo lejano, un sonido solitario, en la oscuridad de Prescott. Nadie más pareció notarlo, o si lo hicieron, nadie le dio importancia. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Malcolm Reynolds en la habitación trasera de su tienda, un disparo en la cabeza, el revólver en su mano, el diario de Sarah abierto frente a él, con una confesión escrita apresuradamente en la última página en blanco. Una confesión que mencionaba a Thomas Whelan, a Edward Conroy, a Diego Vargas. Una confesión que llegó a manos del sheriff, del juez, del editor del periódico. Una confesión que me dio el siguiente paso en mi camino de venganza. El funeral de Malcolm Reynolds fue un asunto solitario. Solo el pastor y el sepulturero. Ningún amigo, ningún doliente. Un final apropiado para un hombre que había vivido de engañar a otros. Observé desde lejos, no por respeto, sino para asegurarme de que realmente había terminado, de que la primera parte de mi venganza estaba completa. Mientras la tierra caía sobre su ataúd barato, revisé mis notas sobre Thomas Whelan, el hombre de la cicatriz en la mejilla, ahora sheriff en Copper Springs, un pequeño asentamiento minero al norte de Phoenix. El viaje me llevó 4 días para planear, para preparar mi próximo papel. Ya no podía ser Joseph Keller. Ese nombre estaría vinculado a la caída de Reynolds, a su confesión, a su suicidio. Necesitaba una nueva identidad, un nuevo enfoque. Whelan no sería tan fácil como Reynolds. No era un comerciante codicioso. Era un hombre de ley, con una placa, con una pistola que sabía usar, con ayudantes leales. Me detuve en un pueblo a medio camino, Holbrook, pequeño, polvoriento.
el tipo de lugar donde nadie hace demasiadas preguntas. Compré ropa diferente, más simple, más gastada. Me dejé crecer la barba nuevamente. Cambié mi caballo negro por uno pinto menos llamativo. Llegué a Copper Springs como Samuel Davis, buscador de trabajo. Ex minero, ex soldado, un hombre común, el tipo de hombre que un sheriff apenas notaría. Copper Springs era exactamente lo que esperaba. Una calle principal polvorienta, una docena de negocios, un salón, una oficina del sheriff, una mina de el cobre en las afueras que daba nombre y propósito al asentamiento. Alquilé una habitación en la pensión local, barata, simple, adecuada para un trabajador sin pretensiones. La viuda Carson no hizo preguntas más allá de si tenía el dinero para pagar por adelantado. Durante la primera semana no hice nada que pudiera llamar la atención. Tomaba una cerveza cada tarde en el salón, jugaba ocasionalmente a las cartas. Hacía preguntas casuales sobre trabajo en la mina. Me comportaba exactamente como se esperaría de alguien en mi posición, y observaba. Estudiaba a Thomas Whelan, su rutina, sus hábitos, sus debilidades. Whelan había cambiado en 15 años. La cicatriz seguía allí, cruzando su mejilla izquierda como un recordatorio de alguna violencia pasada. Pero ahora tenía el cabello gris, arrugas profundas, el paso más lento. Bebía demasiado, todas las noches en el salón, solo, en una mesa en la esquina, con la mirada perdida en recuerdos que parecían atormentarlo. No era respetado, no era temido, era apenas tolerado. Un sheriff mediocre en un pueblo mediocre, que hacía la vista gorda ante los pequeños crímenes, que solo actuaba cuando los dueños de la mina se lo ordenaban. Tenía 2 ayudantes, jóvenes, inexpertos, más interesados en impresionar a las chicas del salón que en mantener la ley. La segunda semana conseguí trabajo en la mina, labor dura, bajo tierra, extrayendo cobre de las entrañas de la montaña. Mis manos, que una vez crearon belleza con la madera, ahora se llenaban de callos y cortes. Pero el trabajo me dio algo invaluable: acceso a dinamita. Durante el día trabajaba, durante la noche planeaba, y observaba a Whelan hundirse cada vez más en la botella, en la autocompasión, en los fantasmas de su pasado. La oportunidad llegó un sábado por la noche. Una pelea en el salón. 2 mineros borrachos discutiendo por una deuda de juego. Cuchillos desenfundados, sangre derramada. Los ayudantes de Whelan intervinieron. Torpes, indecisos. Uno resultó herido, no gravemente, pero lo suficiente para necesitar al médico. Whelan tuvo que hacer la ronda nocturna solo, verificar que los negocios estuvieran cerrados, que las calles estuvieran tranquilas, una rutina que normalmente delegaba, que esa noche tuvo que hacer personalmente. Lo seguí en la oscuridad. A distancia, segura, vi cómo se detenía ocasionalmente para beber de una petaca, cómo arrastraba los pies, cómo murmuraba para sí mismo cuando llegó al final de la calle, donde las últimas casas daban paso al desierto, donde la oscuridad era más profunda. Me acerqué, no como un depredador, no como un asesino, sino como un hombre perdido, confundido, necesitando ayuda. Le pregunté la hora. Una pregunta simple, inocente, el tipo de pregunta que un sheriff respondería automáticamente, sin sospechar. Cuando se volvió hacia mí, cuando la luz tenue de la luna iluminó su rostro, le mostré el diario de Sarah abierto en la página donde describía al hombre con la cicatriz en la mejilla. Su reacción fue inmediata, instintiva. Su mano fue hacia su revólver. Pero los años, el alcohol, la sorpresa, lo hicieron lento. No lo maté, no aún. Lo golpeé con la culata de mi propia arma, lo suficientemente fuerte para aturdirlo, no lo suficiente para noquearlo. Lo arrastré hacia el establo abandonado en las afueras del pueblo.
Un lugar que había preparado días antes, con cuerdas, con las herramientas necesarias, con la privacidad que necesitaba. Lo até a una silla. Esperé a que recuperara la conciencia, a que me viera realmente, a que entendiera la situación en la que se encontraba. No me reconoció. ¿Cómo podría? Nunca me había visto. Solo había visto a Sarah, solo había visto mercancía. Le expliqué quién era, por qué estaba allí. Le mostré el diario. Le leí las páginas donde Sarah describía lo que le habían hecho, lo que él había hecho. No negó nada. Como Reynolds. No podía. Pero a diferencia de Reynolds, no mostró remordimiento. Solo miedo. Miedo por sí mismo, no por lo que había hecho. Me contó todo. Cómo funcionaba la operación. Cómo seleccionaban a las víctimas. Viajeros solitarios, mujeres vulnerables, familias aisladas, cómo las rutas entre asentamientos eran perfectas para sus propósitos, cómo la violencia apache servía como excusa conveniente. Me habló de otras mujeres, antes y después de Sarah, nombres, fechas, destinos, una lista de almas perdidas que hizo que mi sangre hirviera. Me habló de Edward Conroy, de cómo había invertido su parte en minas, en salones, de cómo se había convertido en un hombre importante en Tombstone. Me habló de Diego Vargas, de su red de contrabando, de su imperio a ambos lados de la frontera, de su protección política. Y finalmente me habló de Sarah, de cómo había enfermado en la cueva, de cómo decidieron abandonarla allí cuando la fiebre empeoró, de cómo probablemente había muerto sola, asustada, lejos de todo lo que amaba. Cuando terminó de hablar, le di la misma opción que a Reynolds, un revólver con una sola bala, una oportunidad de elegir su final. Pero Whelan no tenía el valor de Reynolds, no tenía la decencia mínima de enfrentar las consecuencias. Lloró, suplicó, ofreció dinero, información, lo que fuera para salvar su miserable vida. Le dije que ya me había dado todo lo que necesitaba, que su utilidad había terminado, que Sarah merecía mejor, que todas esas mujeres merecían mejor. No lo maté con mis propias manos, no le daría ese poder sobre mí, esa conexión. Dejé dinamita bajo la silla, con una mecha lenta, lo suficiente para que entendiera, para que sintiera el miedo que Sarah debió sentir, para que supiera que su final había llegado. Salí del establo, monté mi caballo, cabalgué hacia las colinas cercanas. La explosión iluminó la noche como un amanecer prematuro. Un destello brillante, un estruendo que sacudió el valle, que despertó a todo Copper Springs. Cuando el sheriff y sus ayudantes no aparecieron la mañana siguiente, se organizó una búsqueda. Encontraron los restos del establo, los restos de Whelan y una nota, escrita supuestamente por él, confesando crímenes, nombrando cómplices, expresando un remordimiento que nunca sintió, una nota que mencionaba a Edward Conroy en Tombstone, a Diego Vargas en la frontera, una nota que aseguraba que mi venganza continuaría. Me fui de Copper Springs esa misma noche, sin mirar atrás, con 2 nombres menos en mi lista, con 2 más por eliminar, con el diario de Sarah contra mi corazón, con su voz guiando cada paso. Edward Conroy había prosperado más que Reynolds o Whelan. Las inversiones en minas de plata habían dado fruto. Sus 2 salones en Tombstone eran los más exitosos. El Silver Palace en la calle principal, el Diamond Back en el lado este, lugares donde los mineros gastaban sus salarios, donde los jugadores perdían fortunas, donde las mujeres vendían compañía por hora. Pero a diferencia de Reynolds o Whelan, Conroy no operaba solo. Tenía socios, guardaespaldas, una pequeña corte de hombres leales comprados con plata y privilegios. No sería fácil acercarse a él. No sería simple hacerlo caer. Llegué a Tombstone 3 semanas después de la muerte de Whelan
Me hospedé en una pensión modesta en las afueras, lejos de los salones de Conroy, lejos de sus ojos y oídos. Ya no era Samuel Davis, ahora era William Harper, un inversor minero de Colorado, con dinero para gastar, con interés en la plata, de Arizona. Durante la primera semana no me acerqué a Conroy, no visité sus establecimientos, me dediqué a conocer Tombstone, sus calles, sus negocios, sus habitantes, sus chismes. Aprendí que Conroy aspiraba a más que solo salones, quería respetabilidad, poder político. Se rumoreaba que planeaba postularse para alcalde en las próximas elecciones, que cortejaba a la hija del juez Miller, Caroline, una joven de 22 años, educada en Boston, recién regresada al territorio para estar con su padre viudo. También aprendí sobre sus enemigos, porque un hombre como Conroy acumula enemigos como otros acumulan deudas. El principal era Samuel Hartford, dueño del periódico local, un hombre honesto en una ciudad que valoraba poco la honestidad, que había publicado artículos cuestionando el origen de la fortuna de Conroy, sus conexiones con elementos criminales, sus métodos comerciales agresivos. Hartford podría ser útil, muy útil. La segunda semana comencé a establecer mi presencia. Visité la oficina de registro minero, hice preguntas sobre propiedades disponibles, sobre vetas prometedoras, dejé caer cifras impresionantes, mencioné conexiones en Denver, en San Francisco, visité el banco, abrí una cuenta, deposité una suma respetable, $1,200, casi todo lo que me quedaba. Hablé con el gerente sobre posibles inversiones locales. Finalmente visité el Silver Palace, el establecimiento insignia de Conroy, elegante, opulento, con espejos importados de Francia, candelabros de cristal, mesas de juego cubiertas de fieltro verde, whisky de calidad. Jugué póker, moderadamente, gané un poco, perdí un poco, bebí con moderación. Hablé con entusiasmo sobre las oportunidades en Tombstone, sobre mis planes de inversión, sobre mi admiración por hombres que habían construido imperios en la frontera. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los hombres de Conroy se acercara. Frank Miller, socio minoritario, mano derecha, el tipo de hombre que hace el trabajo sucio para que otros mantengan las manos limpias. Me invitó a la mesa privada de Conroy, en el fondo del salón, elevada sobre una plataforma, donde el dueño podía ver todo lo que ocurría en su establecimiento, donde podía recibir a invitados especiales, donde podía parecer un rey en su pequeño reino. Edward Conroy había envejecido bien. A diferencia de Whelan, a diferencia de Reynolds, tenía 60 años, pero aparentaba 50. Corpulento pero no gordo, la barba roja ahora blanca, bien recortada, traje a medida, reloj de oro, anillos en cada dedo, la imagen misma del éxito fronterizo. Me recibió con cordialidad calculada, con curiosidad comercial, un nuevo inversor. En su territorio era tanto una oportunidad como una amenaza potencial. Hablamos de minería, de comercio, de las perspectivas de Tombstone. Le mencioné mi interés en diversificar inversiones, en establecerme permanentemente en el territorio, en encontrar socios locales con experiencia. Conroy era cauteloso, astuto. No mordió el anzuelo de inmediato como Reynolds. Me estudió, me probó con preguntas sobre Colorado, sobre minas, sobre contactos comunes. Me invitó a cenar la noche siguiente, en su casa, para discutir posibles negocios, para conocernos mejor. Acepté con entusiasmo medido, con el interés justo de un hombre de negocios ante una oportunidad prometedora. No más, no menos. Esa noche visité a Samuel Hartford en la oficina del periódico.
Un edificio modesto comparado con los salones de Conroy, con prensas antiguas, con el olor a tinta y papel, con la determinación de un hombre dedicado a la verdad. No le revelé mi verdadera identidad. No le hablé de Sarah, de Reynolds, de Whelan, pero le ofrecí algo que no podía rechazar: información sobre Conroy, sobre sus orígenes, sobre crímenes pasados. Le dije que era un investigador privado, contratado por familias de víctimas, buscando justicia, buscando exposición. Hartford era escéptico, cauteloso. Había recibido amenazas por sus artículos anteriores sobre Conroy. Su imprenta había sido vandalizada, sus anunciantes presionados. Le mostré copias de la confesión de Reynolds, de la supuesta nota suicida de Whelan, documentos que vinculaban a Conroy con la desaparición de viajeros, con la venta de mujeres secuestradas, con asesinatos disfrazados de ataques indios. No. Preguntó cómo obtuve esa información. No quiso saber, solo tomó los papeles, los leyó con creciente horror, con indignación profesional, con el fuego de un cruzado que encuentra su causa. Me prometió investigar, verificar, preparar un artículo devastador, pero necesitaría tiempo, seguridad, protección contra la inevitable represalia de Conroy. Le di $500. Para gastos, para contratar ayuda, para prepararse para lo que vendría, y le pedí que esperara mi señal, que no publicara nada hasta que yo le indicara. La cena con Conroy fue exactamente lo que esperaba: ostentosa, impresionante. En una mansión en la mejor parte de Tombstone, con sirvientes, con plata, con los mejores vinos que el dinero podía comprar en la frontera. Caroline Miller estaba presente, joven, hermosa, educada, claramente incómoda con las atenciones de Conroy, con su edad, con sus maneras excesivamente familiares, pero atrapada por la insistencia de su padre, por consideraciones sociales, por expectativas de una alianza conveniente. Durante la cena, Conroy habló de sus planes, de expandir sus negocios, de entrar en política, de convertir Tombstone en una ciudad respetable, de su deseo de una esposa apropiada para acompañarlo en su ascenso social. Me propuso una sociedad, una inversión en una nueva mina, la Lucky Lady, supuestamente con vetas ricas apenas exploradas, una oportunidad única que requeriría una inversión inicial de $3,000. Le dije que estaba interesado, que necesitaría inspeccionar la propiedad primero, revisar los informes geológicos, los registros legales. Conroy accedió con aparente transparencia. Ordenó a Frank Miller que me mostrara todo al día siguiente, que me diera acceso completo a la información. La mina resultó ser exactamente lo que sospechaba: una estafa, un pozo casi agotado, con informes falsificados, con muestras plantadas. El tipo de esquema que Conroy probablemente había usado para engañar a otros inversores antes que yo. Pero actué impresionado, entusiasmado, convencido. Le dije a Miller que recomendaría la inversión a mi supuesto socio en Denver, que necesitaría unos días para recibir su aprobación. Mientras tanto, me acerqué a Caroline Miller, no románticamente, no inapropiadamente, sino como un amigo, un confidente, alguien que entendía su difícil posición. La encontré en la biblioteca pública, leyendo, escapando. Le pregunté sobre Boston, sobre su educación, sobre sus impresiones de Tombstone. Fingí conocer lugares que ella amaba, personas que ella respetaba. Caroline estaba hambrienta de conversación inteligente, de alguien que la viera como más que un trofeo, que valorara sus pensamientos, sus opiniones. Me habló de su incomodidad con Conroy, con su insistencia, con la presión de su padre para aceptar sus atenciones, con el miedo a las consecuencias de rechazarlo abiertamente. Le ofrecí amistad, consejo,
una perspectiva externa, y mientras ganaba su confianza, dejé caer sutiles preguntas sobre Conroy, sobre rumores que había escuchado, sobre su pasado, sobre sus negocios actuales. Caroline sabía más de lo que admitía inicialmente. Había escuchado conversaciones, había visto documentos en el despacho de su padre. Tenía sospechas sobre la verdadera naturaleza de los negocios de Conroy. Le pedí discreción absoluta sobre nuestras conversaciones, sobre mis preguntas. Le dije que estaba considerando invertir con él, que necesitaba saber la verdad detrás del hombre. La semana siguiente fue un elaborado juego de engaños, de apariencias, de preparación meticulosa. Visité a Hartford diariamente, proporcionándole más información, ayudándole a conectar los puntos, a construir un caso irrefutable contra Conroy, contra su pasado criminal, contra sus actividades presentes. Acepté la oferta de inversión de Conroy, firmé un acuerdo preliminar, le entregué un pagaré por $3,000, a cobrar cuando mi supuesto socio enviara los fondos. Cené con él nuevamente, con el juez Miller, con Caroline. Escuché sus planes políticos, sus ambiciones, sus expectativas para el futuro de Tombstone, para su futuro personal. Y finalmente, cuando todo estaba en su lugar, actué. Le envié una nota a Hartford. Era hora, el momento de publicar todo lo que había descubierto, de exponer a Conroy ante toda la comunidad. Le envié una carta a Caroline, revelándole la verdadera naturaleza del hombre que su padre quería que desposara, su participación en la desaparición de mujeres como ella, su historia de violencia, de engaño, de crueldad. Y dejé un paquete para el juez Miller, con copias de las confesiones, con testimonios de víctimas supervivientes rastreadas por Hartford, con pruebas de la conexión de Conroy con crímenes pasados y presentes. El periódico salió la mañana siguiente, edición especial, primera plana dedicada exclusivamente a Edward Conroy, a su verdadero pasado, a sus crímenes, a las mujeres desaparecidas, a los viajeros que nunca llegaron a su destino, a Sarah. El efecto fue inmediato, explosivo. La comunidad respetable de Tombstone reaccionó con horror, con indignación, con ira. Caroline Miller se negó públicamente a ver a Conroy nuevamente. El juez Miller, enfrentado a la evidencia innegable, retiró su apoyo. Los inversores cuestionaron sus negocios, los clientes abandonaron sus salones, los políticos que había cortejado se distanciaron. Conroy respondió como esperaba, con ira, con negaciones, con amenazas contra Hartford, contra todos los que cuestionaban su honor, su posición. Envió a Frank Miller y otros hombres a la oficina del periódico, para destruir las prensas, para silenciar las acusaciones, para enviar un mensaje. Pero Hartford estaba preparado, con hombres armados, con el apoyo del sheriff, con la protección que mi dinero había comprado. El enfrentamiento fue breve, violento. Miller murió. 2 de los hombres de Conroy resultaron heridos. Los demás huyeron. Conroy, acorralado, desesperado, hizo lo único que podía hacer. Intentó huir, reunir lo que pudiera, escapar antes de que las autoridades actuaran, antes de que la justicia lo alcanzara. Empacó dinero, joyas, documentos importantes, montó su mejor caballo. Salió de Tombstone en medio de la noche, hacia México, hacia una nueva vida, un nuevo comienzo. Nunca llegó. Lo esperaba en el camino, hacia la frontera, en un paso estrecho entre montañas, donde la luna apenas iluminaba el sendero, donde nadie escucharía, donde nadie interferiría. No mostró sorpresa al verme, como si hubiera sabido desde el principio que yo era algo más que un inversor, que representaba algo inevitable, inescapable. Le mostré el diario de Sarah, le recordé quién era, por qué estaba allí. A diferencia de Reynolds o Whelan, Conroy no suplicó, no lloró.
Me ofreció dinero, mucho dinero, para dejarlo ir, para considerar nuestra cuenta saldada. Le dije que ninguna cantidad sería suficiente, que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre, que Sara merecía justicia, que todas esas mujeres merecían justicia. Conroy desenfundó su revólver, rápido para un hombre de su edad, determinado a no caer sin luchar, a no morir como Reynolds o Whelan. Disparó primero, falló. La oscuridad, la prisa, el miedo finalmente rompiéndose a través de su fachada de control. Mi disparo no falló, lo dejé allí, en el polvo del camino, con el diario de Sara abierto sobre su pecho, con una página marcada, la que describía al hombre corpulento con barba roja que había sido parte de su pesadilla. 3 nombres tachados, uno restante, Diego Vargas, el último eslabón, el último responsable, el más peligroso de todos. Diego Vargas ya no era el hombre delgado que Sara había descrito en su diario. 15 años de prosperidad lo habían convertido en un hombre robusto, poderoso, con conexiones a ambos lados de la frontera, con una red de contrabando que movía todo desde licor hasta personas, un hombre intocable, protegido por oficiales corruptos, por políticos comprados, por sicarios leales. Su base de operaciones estaba en Nogales, mitad en Arizona, mitad en México. Una posición perfecta para sus negocios, para escapar de la ley cuando era necesario, para operar en las sombras entre 2 países. No podría acercarme a él como lo hice con los otros, no como inversor, no como trabajador, no como cualquier papel que pudiera inventar. Vargas sería cauteloso después de las muertes de Reynolds, de Whelan, de Conroy. Sabría que alguien los estaba cazando, que él podría ser el siguiente. Necesitaba otro enfoque, más directo, más arriesgado, pero también más definitivo. Llegué a Nogales como yo mismo, como Josiah Kane, sin disfraz, sin pretensiones, sin elaborados planes de infiltración. Me hospedé en una pequeña posada del lado americano, cerca de la frontera. Observé. Aprendí los ritmos de la ciudad, los movimientos de los hombres de Vargas, sus rutas, sus hábitos. Durante 2 semanas fui paciente, metódico, invisible, un viejo más en una ciudad llena de viajeros, de comerciantes, de personas buscando fortuna o escape. Identifiqué la casa de Vargas, una mansión en la colina del lado mexicano, con muros altos, con guardias armados, con todas las comodidades que el dinero podía comprar en la frontera. Identifiqué su oficina, en un almacén cerca del cruce fronterizo, donde dirigía sus negocios legítimos, donde recibía socios, donde mantenía las apariencias de un comerciante respetable. Identifiqué sus rutinas, como cada mañana cruzaba a pie desde México, con 2 guardaespaldas, cómo pasaba el día en su oficina, cómo regresaba al atardecer, cómo los domingos asistía a misa en la iglesia del lado mexicano, y finalmente identifiqué su debilidad. Carmen, una joven de 20 años, su amante, no su esposa, que vivía en la mansión con sus hijos, sino una mujer que mantenía en una casa discreta en el lado americano, que visitaba cada martes y jueves por la tarde, a quien llevaba regalos, joyas, vestidos caros. El momento de actuar llegó un jueves. Esperé hasta que Vargas entrara en la casa de Carmen, hasta que sus guardaespaldas tomaran sus posiciones habituales, uno en la puerta principal, otro en la parte trasera. No los maté, no era necesario. No eran culpables de los crímenes de su jefe, solo eran hombres haciendo un trabajo. Los neutralicé con rapidez, con silencio, con la eficiencia que 15 años de caza me habían enseñado, un golpe preciso, una presión en los puntos correctos, inconscientes, atados, amordazados, escondidos donde no serían encontrados inmediatamente.
Entré en la casa por una ventana lateral, silencioso como el viento del desierto, con mi revólver en la mano, con el diario de Sara en el bolsillo, con 15 años de determinación guiando cada paso. Los encontré en la habitación principal. Vargas, Carmen, él bebiendo vino, ella tocando el piano. Una escena casi doméstica, casi normal, si no fuera por los pecados que lo habían llevado a esa vida de lujo. Carmen gritó al verme. Vargas se levantó de un salto, buscando su arma. Demasiado tarde. Le ordené a Carmen que saliera, que no volviera en varias horas, que no alertara a nadie si valoraba su vida. Ella miró a Vargas, buscando instrucciones. ¡Aprobación! Él asintió. Entendiendo la situación, sabiendo que era mejor que ella no estuviera presente para lo que vendría. Cuando estuvimos solos, le indiqué que se sentara, que pusiera las manos donde pudiera verlas, que no intentara nada estúpido. Le mostré el diario, vi el reconocimiento en sus ojos, el miedo, la comprensión de quién era yo, de por qué estaba allí. A diferencia de los otros, Vargas no negó nada. No pretendió inocencia, no ofreció excusas, solo me miró con una calma resignada, con la aceptación de un hombre que siempre supo que su pasado eventualmente lo alcanzaría. Me dijo que había estado esperando algo así desde que supo de la muerte de Reynolds, de Whelan, de Conroy, que sabía que solo era cuestión de tiempo. Le pregunté por Sara, por las otras mujeres, por los viajeros que nunca llegaron a su destino, por las vidas que había destruido por dinero. Me habló con una franqueza sorprendente, sin remordimiento visible, pero sin orgullo tampoco, como quien describe un negocio, una transacción, hechos sin emoción. Me contó cómo funcionaba la operación, cómo seleccionaban a las víctimas, cómo las transportaban, cómo las vendían en México, en burdeles, en haciendas remotas, como sirvientas, como esposas forzadas para hombres que pagaban bien. Me habló de Sara específicamente. Confirmó lo que los otros habían dicho, cómo había enfermado, cómo la dejaron en la cueva, cómo asumieron que moriría allí, sola, abandonada. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón, solo ofreció hechos, detalles, como si estuviera confesando ante un sacerdote sin esperar absolución. Cuando terminó, le pregunté si tenía algo más que decir, alguna última palabra, alguna justificación que ofreciera. Vargas sonrió, una sonrisa cansada, resignada. Me dijo que ambos éramos hombres viejos ya, que habíamos visto suficiente del mundo para saber que no hay justificaciones, solo elecciones y consecuencias. Me preguntó qué haría después de matarlo, si mi venganza me traería paz, si el fantasma de Sara finalmente descansaría, si yo podría descansar. No tenía respuesta para eso. No había pensado más allá de este momento, de este último nombre en mi lista, de esta última cuenta por saldar. Vargas asintió, como si mi silencio fuera respuesta suficiente. Sacó un cigarro del bolsillo de su chaleco. Me pidió permiso para fumarlo, su último placer terrenal. Se lo concedí. Observé cómo lo encendía con manos sorprendentemente firmes, cómo inhalaba profundamente, cómo el humo formaba patrones fantasmales en el aire entre nosotros. Me habló de su familia, de sus hijos que no sabían nada de sus negocios reales, de su esposa que miraba hacia otro lado, de la vida que había construido sobre cimientos de arena y sangre. Me pidió un favor, no por él, por ellos, que no supieran la verdad completa, que pudieran recordarlo como el padre que los amó, el esposo que los proveyó, no como el monstruo que realmente era. Le dije que no estaba allí para destruir familias inocentes, solo para hacer justicia, para cerrar un círculo abierto durante 15 largos años. Vargas terminó su cigarro, lo apagó cuidadosamente en un cenicero de plata. Se ajustó el chaleco,
Se enderezó en la silla, con dignidad, con la compostura de un hombre que acepta su destino. Me preguntó cómo lo haría, si sería rápido, si sería doloroso, si tendría tiempo para rezar una última oración. Le dije que a diferencia de Sara, él tendría la oportunidad de prepararse, de despedirse del mundo en sus propios términos, una cortesía que ella nunca recibió. Saqué mi revólver, lo coloqué sobre la mesa entre nosotros, un Colt Peacemaker, el mismo que había llevado durante 15 años, que había terminado con Conroy en el camino a México. Le di la misma opción que a los otros, un final rápido por su propia mano, o esperar a que las autoridades lo encontraran, con el diario, con las confesiones de sus socios, con evidencia suficiente para la horca. Vargas miró el arma, luego a mí. Finalmente asintió, entendiendo, aceptando. Tomó el revólver con mano firme, lo examinó brevemente, un gesto casi profesional, apreciando la artesanía, el mantenimiento. No dijo nada más, no ofreció últimas palabras, no pidió perdón. Solo me miró una última vez, con algo parecido al respeto, a la comprensión mutua de hombres marcados por el destino. Salí de la habitación, de la casa. Me alejé bajo el cielo estrellado de Nogales. El disparo resonó en la quietud de la noche, un punto final a una historia de 15 años. No miré atrás, no regresé. Mi trabajo estaba hecho, mi lista completada. Sara vengada. Dejé el diario en la mesa junto a Vargas, con una nota simple, para que las autoridades entendieran, para que las familias de otras víctimas pudieran encontrar respuestas, para que la verdad finalmente saliera a la luz. El amanecer después de la venganza cabalgué hacia el norte esa misma noche, sin rumbo específico, sin destino planeado, solo alejándome de Nogales, de Arizona, de los fantasmas que finalmente podían descansar. Durante días avancé sin pensar, dejando que mi yegua eligiera el camino, durmiendo bajo las estrellas, comiendo cuando era necesario, existiendo en un vacío extraño donde el tiempo parecía suspendido. La pregunta de Vargas me perseguía. ¿Qué haría después? Si la venganza traería paz. Si podría descansar ahora. No tenía respuesta. Durante 15 años, cada paso, cada decisión, cada momento había estado dedicado a encontrar la verdad sobre Sara, a hacer justicia o venganza. Ya no distinguía la diferencia. Ahora esa misión había terminado. Los responsables habían pagado. La verdad había salido a la luz. El círculo se había cerrado. Pero yo seguía aquí, respirando, existiendo, con años por delante y ningún propósito que los llenara. Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia el oeste, hacia California, hacia el océano que Sara siempre había querido ver, que habíamos planeado visitar juntos algún día, en ese futuro robado 15 años atrás. Llegué a San Francisco un mes después, una ciudad diferente a cualquier otra que hubiera conocido, vibrante, caótica, llena de vida y oportunidades, tan distinta del desierto y las montañas que habían sido mi hogar. Vendí mi caballo, alquilé una habitación sencilla cerca del puerto. Pasaba horas observando los barcos, las personas, el constante movimiento de una ciudad que nunca dormía. Y gradualmente, casi imperceptiblemente, algo cambió dentro de mí. El peso que había cargado durante 15 años comenzó a aligerarse. No desapareció, nunca desaparecería completamente, pero se volvió soportable, manejable. Un día, mientras caminaba por la playa, encontré un trozo de madera traído por las olas. Roble, pulido por el agua y la sal, con vetas hermosas que parecían contar historias de lugares lejanos. Lo recogí, lo llevé a mi habitación. Busqué mis viejas herramientas de carpintero, las que había abandonado hace tanto tiempo.
las que había conservado sin saber realmente por qué. Mis manos recordaban, a pesar de los años, de los callos ganados con el revólver en lugar del cincel, recordaban cómo dar forma, cómo crear belleza a partir de la materia prima. Tallé una pequeña figura, un pájaro en pleno vuelo, como los que Sara solía dibujar en sus cuadernos. No era perfecto. Mis habilidades estaban oxidadas, pero era un comienzo, un retorno. En las semanas siguientes compré más madera, más herramientas. Convertí una esquina de mi habitación en un pequeño taller. Creaba piezas simples, figuras, cajas, marcos. Un día llevé algunas de mis creaciones a un mercado local. Las coloqué sobre una manta extendida en el suelo, sin expectativas, solo como un experimento, una forma de conectar con el mundo nuevamente. Para mi sorpresa, se vendieron, todas. Una mujer mayor me encargó una caja musical para su nieta. Un comerciante quería marcos tallados para su tienda. Un capitán de barco me pidió una figura de proa en miniatura. Alquilé un pequeño local, cerca del puerto, con espacio suficiente para un taller adecuado, con un escaparate donde mostrar mis creaciones. Artesanías Kane, lo llamé. Simple, directo, sin pretensiones. El trabajo manual era terapéutico. Cada pieza que creaba parecía llevar consigo una parte del peso que había cargado. Cada venta me conectaba con personas que apreciaban la belleza, la artesanía, el trabajo honesto. No hablaba de mi pasado, de mi búsqueda, de mi venganza. Esa historia había terminado. Pertenecía al desierto, a las montañas, a otro hombre que ya no existía. Un año después de llegar a San Francisco, conocí a Eleanor, viuda, 50 años, dueña de una librería cercana a mi taller, con ojos amables y una sonrisa que hablaba de dolor superado, de fortaleza ganada a través de pérdidas. Comenzamos como amigos, tomando café ocasionalmente, intercambiando libros y opiniones, disfrutando de la compañía mutua sin expectativas, sin presiones. No era Sara, nunca podría serlo, no buscaba reemplazarla, ni olvidarla, pero había espacio en mi corazón para algo nuevo, diferente, no un reemplazo, una adición. Le conté mi historia, eventualmente, en fragmentos, en noches tranquilas, junto a la chimenea de su pequeña casa en las colinas. Le hablé de Sara, del diario, de mi búsqueda de 15 años, de las decisiones que había tomado. No me juzgó, no me absolvió tampoco, solo escuchó, entendió, ofreció su propia historia de pérdida, de dolor, de supervivencia. 2 años después de llegar a San Francisco nos casamos. Una ceremonia sencilla, con pocos invitados, amigos, nuevos, vidas nuevas entrelazándose. No era la vida que había planeado con Sara. No era el futuro que había imaginado mientras construía aquella casa en Arizona tanto tiempo atrás, pero era una vida, con propósito, con momentos de alegría, con paz suficiente. Ocasionalmente, las pesadillas regresaban, noches en que despertaba sudando, con el nombre de Sara en mis labios, con el peso de mis acciones presionando mi pecho. Eleanor entendía, me sostenía durante esos momentos, no intentaba borrar el pasado, solo me ayudaba a llevarlo, a integrarlo en quien me había convertido. A veces recibía noticias de Arizona, del impacto de las revelaciones sobre Reynolds, Whelan, Conroy, Vargas, de investigaciones sobre otras desapariciones, otros crímenes conectados a su red, familias encontrando respuestas, cierres, la verdad emergiendo a la luz después de años de oscuridad. No sentía orgullo por lo que había hecho, no buscaba justificación, había actuado según lo que creía necesario en ese momento, en ese lugar, siendo el hombre que era entonces. Ahora era diferente. El carpintero había regresado. El vengador se había ido,
o al menos dormía profundamente. 5 años después de la muerte de Vargas, recibí un paquete, sin remitente, con sello de Nogales. Dentro, el diario de Sara, desgastado, amarillento, con manchas de sangre que nunca se borrarían, y una nota simple de la esposa de Vargas, agradeciéndome por la verdad, por el cierre, por permitirle a su familia mantener cierta dignidad en medio de la vergüenza. Esa noche, Eleanor y yo caminamos hasta la playa, con el diario, con recuerdos de vidas pasadas, de amores perdidos, de caminos recorridos. Leímos las páginas una, última vez, bajo la luz de la luna, con el sonido de las olas como único testigo, las palabras de Sara, sus esperanzas, sus miedos, su final. No quemé el diario, no lo destruí, era parte de ella, de mí, de nuestra historia compartida. Construí una pequeña caja, de roble, con tallas intrincadas, con su nombre grabado en la tapa, un relicario para guardar sus palabras, sus recuerdos, su legado. La coloqué en un estante en nuestro hogar, visible, presente, no como un monumento al dolor o a la venganza, sino como un recordatorio de que el amor perdura, de que la verdad importa, de que las promesas, incluso las más difíciles, pueden cumplirse. Sara nunca llegó a Arizona. Nunca vivió en la casa que construí para ella, nunca plantó el jardín que tanto deseaba, nunca envejeció a mi lado como habíamos planeado, pero su historia no terminó en aquella cueva, no se desvaneció en 1900, el silencio y el olvido. Continuó a través de mí, a través de mi búsqueda, mi venganza y finalmente mi redención. Ahora, con 72 años, miro hacia atrás y veo un camino sinuoso, con oscuridad y luz, con dolor y sanación, con pérdida y encuentro. No sé si lo que hice fue justo, si Sara lo habría aprobado, si la venganza trajo la paz que buscaba. Solo sé que cumplí mi promesa, que los responsables pagaron, que la verdad salió a la luz, que su historia fue contada y que al final encontré mi camino de regreso, a la madera, a la creación, a la vida. Sara me espera en la otra vida, como prometió en su última nota. Algún día nos reuniremos, cuando mi tiempo termine, cuando mi historia llegue a su final. Hasta entonces vivo, trabajo, amo lo mejor que puedo, cargo mis cicatrices con dignidad, mis recuerdos con respeto, mi pasado como parte integral de mi presente, y cada atardecer, cuando el sol se hunde en el Pacífico en un espectáculo que Sara habría adorado dibujar, susurro su nombre al viento, agradeciendo el amor que compartimos, el propósito que me dio, el hombre en que me convertí, buscándola. El diario perdido me llevó a 15 años de búsqueda, a una vida de venganza y finalmente a un lugar de paz que nunca creí posible encontrar. Sara tenía razón al final. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de verdad, de mantener promesas hechas bajo las estrellas de Nuevo México tanto tiempo atrás. Promesas que, a mi manera imperfecta, logré cumplir.